Muy bien, vamos a comenzar entonces ya con nuestra clase del día de hoy. Hoy día hacemos Divisibilidad parte 2. Divisibilidad parte 2 vamos a hacer. Ya, la clase pasada, sí, la clase pasada, yo recuerdo que hicimos divisibilidad parte 1, ¿no? Y habíamos explicado un montón de conceptos y dijimos que el día de hoy íbamos a terminar de hacer un ejercicio que faltaba y también íbamos a seguir viendo lo que era divisibilidad, ¿no? La clase pasada ya vamos a hablar sobre los múltiplos. Los múltiplos de un número, que era lo mismo que es divisible por un número. Entonces, acá vamos a ver justamente los criterios, ¿no? Los criterios para la divisibilidad. Ahora, miren, profesor, pero es fácil, pues divido el número y ya encuentro la divisibilidad. Es fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si te dan un número grandazo? Por ejemplo, te pueden dar 15.457.328 y te dicen, ¿ese número es múltiplo de 7? No vas a agarrar todo el número y te vas a poner a dividirlo, porque se acaba todo el día y ni siquiera lo terminas de dividir correctamente. ¿Cómo saber si ese número es múltiplo de 7 o no lo es múltiplo de 7? Entonces, para eso existen los criterios, ¿no? Los criterios más básicos y más simples son los criterios por 2, perdón. Divisibilidad por 2. Ese es lo más fácil del mundo. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando es un número par. O sea, ¿cómo es eso? Cuando la última cifra puede ser 0, 2, 4, 6 u 8. Yo creo que ejemplos hay un montón sobre ello, ¿no? Ejemplos hay un montón sobre ello. El número 2 es múltiplo, bueno, cualquier número que termine en cifra 0, 2, 4, 6 u 8 será múltiplo de 2. Ejemplos: 420 es múltiplo de 2, sí, porque termina en 0. 793 es múltiplo de 2, no, porque termina en 3. Entonces, solamente viendo la última cifra, yo puedo determinar si un número es divisible o no por ese número, ¿no? Yo creo que se puede ver tranquilamente eso. Yo creo que no hay mucho reparo en eso. Vamos a ver acá los ejemplos que justamente nos van a dilucidar algunas cosas. ¿Qué? Ya está. Vamos a ver. Number 1. Por ejemplo, el número 23.572 es múltiplo de 2. Claro. O es divisible por 2, para hacer con el término correcto, ¿no? Divisible por 2. Claramente es divisible por 2. ¿Por qué? Porque su última cifra es un número par. Es el 2. Muy bien, tranquilamente yo puedo visualizar o dilucidar eso, ¿no? Ya está, claramente. ¿Y por qué es múltiplo de 2 o divisible por 2? Por la siguiente razón. Porque termina en la cifra 2. En la cifra 2. Ya está. Por eso es divisible por 2. Porque termina en la cifra 2. Yo me acuerdo que en primaria ustedes les decían, ¿no? Un número es divisible por 2 y tenía que escribir todo eso, ¿no? Porque la última cifra termina en tal. Ya, por eso es divisible por 2. Muy bien. Otro caso. Vamos a ver. Las divisibilidades más simples justamente se encuentran al inicio. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Un número será divisible por 5 si la última cifra es mucho más fácil todavía. Termina en 0 o en 5. Nada más. Si un número termina en 0 o termina en 5, es divisible por 5. Podemos ver los ejemplos claramente, ¿no? A ver, ¿qué número podría ser divisible por 5? A ver, ¿quién me puede decir un número más o menos grandecito que sea divisible por 5? 1500. 1500 es un número divisible por 5. ¿Por qué? Porque su última cifra es 0. Y si fuera 5 también. Automáticamente yo puedo decir que es un número divisible por 5. El 1500 termina en 0
Por lo tanto, es divisible por 5. Muy bien. Ahí tenemos los ejemplos. Ahora, veamos el siguiente caso. Cuando un número es divisible por 3. Mira, acá tenemos divisibilidad variada, pero vamos a ir en orden, ¿no? 2, 5. ¿Sí? Vamos a ver la del 4. La del 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando sus dos últimas cifras son divisibles por 4. Cuando las dos últimas cifras, las dos últimas, es divisible por 4. O sea, el número a mí no me interesa, solamente las dos últimas. Si las dos últimas cifras formadas es divisible por 4, el número es divisible por 4. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. A ver, ¿qué número podría ser divisible por 4? A ver, ¿qué número podría poner yo? Vamos a buscarle otro número, a ver. Voy a colocar 347.324, ya. ¿Ese número es divisible por 4? Sí, y les voy a decir por qué. Mira, yo voy a tomar las dos últimas cifras. Ah, ya, las dos últimas cifras es 24, ¿no? ¿Sí? Y 24, ¿sí? Y el 24, que justamente lo he tomado en consideración, es divisible por 4. O sea, mi divisibilidad solamente se reduce a eso, ¿no? A las dos últimas cifras. Profesor, ¿y eso me va a servir en algún otro tema de matemática? Sí. ¿En qué te va a servir? Te va a servir en lo que son números complejos. Cuando veamos el tema de números complejos, ¿sí? Cuando veamos el tema de números complejos, ustedes van a tener que ver cuál sería el exponente de i elevado a una cantidad grande. Y tienen que ver. Y si es divisible por 4, se te va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque vas a sacar el resultado de inmediato. Entonces, por esa razón que es importante también la divisibilidad. Me ayuda en bastantes campos de la matemática. Entonces, el número será divisible por 4. ¿Qué hago yo? Tomo las dos últimas cifras y digo, 24 es divisible por 4, sí. Entonces, por lo tanto, todo el número es divisible por 4. ¿Qué otro criterio de divisibilidad hay? Tenemos, ¿cuándo será un número divisible por 25? Un número será divisible por 25 cuando las dos últimas cifras pueden ser 0, 0, 0, 50. Así como lo han visto acá. Miren. Lo vamos a ampliar otra vez. Será divisible por 25 cuando las dos últimas cifras pueden ser 0, 0, 25, 50 o 75. Si es cualquiera de esos números, todo el número formado es divisible por 75. Y lo vamos a visualizar en el ejemplo, ¿no? A ver. ¿Quién me puede decir cuál? A ver, ¿qué número podría ser divisible por 25? A ver, ¿quién me puede plantear un número? Gracias. Gracias por las respuestas. Gracias por... A ver, un número que sea divisible por 25. Déjense cuenta que tiene que terminar 0, 0, o 25, o 50, o 75. A ver, dígame un número que termine en una de esas cantidades. Dígame, pues, cuáles son los números. ¿Cuáles serían esos números? A ver. Un número cualquiera. ¿Qué número sería? Gracias, de verdad, gracias ya. Paren, por favor, con las respuestas. Un número, a ver. 671.450. Ya. Este número de acá es divisible por 25. ¿Por qué razón? Porque las dos últimas cifras, ¿sí? Porque termina, ¿en qué número? En 25.
Sus dos últimas cifras son 25, entonces, perdón, 50, lapsus, porque termina en 50. Entonces, para que sea un número divisible por 25, tiene que terminar en 00, en 25, en 50 o en 75. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Es necesario hacer todo esto? Sí es necesario. ¿Cuándo un número es divisible por 8? Un número es divisible por 8 cuando las tres últimas cifras son divisibles por 8. Es parecida a la del 4, ¿no? Cuando es múltiplo de 2, la última cifra es par. Cuando es divisible por 4, las dos últimas cifras son divisibles por 4. Para que sea divisible por 8, las dos últimas cifras tienen que ser divisibles por 8. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo por acá? Un ejemplo de ello sería el siguiente número. Veamos. Vamos a poner el siguiente número. A ver. $547,000. $104, ya está. Listo. Este número de aquí es divisible por 8. ¿Por qué razón? Porque las tres últimas cifras, a ver, el 104, porque 104 es divisible por 8. ¿Ya está? Es divisible por 8. Claro, si tú lo divides el 104 entre 8, te va a salir una cantidad exacta. Entonces, la divisibilidad no tiene como objetivo, o sea, que tú estés operando mucho, claro, pero te reduce la posibilidad. Imagínense que el número tuviera 15 cifras, o sea, ¿cómo tú lo vas a dividir todo ese número? Vas a demorarte un montón. Por esa razón de que la divisibilidad te ayuda justamente a reducir opciones. Ahora, ¿cuándo un número es múltiplo de 7? Un número es múltiplo de 7. Quizás esa es la divisibilidad más complicada de todas, ¿sí? Quizás la divisibilidad por 7 sea una de las más complicadas, ¿sí? Porque tiene que terminar en los números 1, 3, 2, 1, 3, 2. Los tres primeros de la derecha van con positivo y los tres siguientes de la izquierda van con negativo. Entonces tengo 1, 3, 2, 1, 3, 2. Son múltiplos de 7. A ver, ¿cómo funcionaría eso en un ejercicio? A ver, ¿cómo podríamos comprobar eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Veremos si el siguiente número es múltiplo de 7 o no. Ya. Ya está. Tenemos este número. Es divisible por... Será divisible por 7. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a comprobar si ese número de ahí es divisible por 7? ¿Lo divido? No. ¿Cómo lo comprobamos? Hacemos lo siguiente. Mira. Vamos a escribir el número. Vamos a escribir el número. Escribimos por aquí el número. Miremos. Ahí tenemos el número 221. Bueno, 221.235. Ya está. Vamos a hacerle lo siguiente. Vamos a colocarle los siguientes números. ¿Sí? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Para que se den cuenta. 1. Ajá. Mira, lo voy a comenzar a escribir. ¿Sí? Lo voy a comenzar a escribir yo de derecha a izquierda. Vamos a ver. La lectura va de derecha a izquierda, perdón. ¿Sí? Mira, tú vas a escribir de derecha a izquierda. ¿Qué número vas a escribir? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y si hubiera más, 1, 3, 2, 1, 3, 2.
Siempre vas a comenzar escribiéndolo, siempre lo vas a comenzar escribiendo desde el lado derecho. ¿De acuerdo? Desde el lado derecho. ¿Desde dónde? Desde el lado derecho. Hacia la izquierda. Escribes 1, 3, 2, 1, 3, 2. ¿Y ahora qué haces? Vas a hacer lo siguiente. Mira, los tres primeros van con positivo. Y los tres últimos van con negativo. Ahí está. Los tres primeros con positivo y los tres últimos con negativo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es operar. ¿Cómo? Vas a empezar a multiplicar cada cifra con cada numerito que está de color morado. A ver, operemos. Comenzamos por la derecha. 5 por 1. 5. Más 3 por 3. ¿Cuánto es? 9. Mira, lo vas a empezar a multiplicar. Voy a ponerlo de todas maneras, es necesario, ¿sí? Para que sepan lo que se va a hacer. No quiero que se pierda. ¿Vale? Ya está. Muy bien. Vas a multiplicarlo así, ¿no? 5 por 1, 5. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Muy bien, toda esa parte con positivo. Y ahora, todos los que vienen, como todos esos primeros tres son positivos, los tres siguientes son negativos. Escribimos 1 por 1, negativo. Luego, 2 por 3, 6, negativo. Y en el último, 2 por 2, 4, negativo. Ya está. Ahí obtenemos nuestros resultados. A ver, operamos. 5 más 9, ¿cuánto es? 14. A ver, ¿cuál sería el resultado de todo eso? Por favor. A ver, operen eso, por favor, y me dicen los resultados de la tinca. Solamente yo veo que 3 personas, 4 personas son las que tienen participación constante. Sale 7. Vamos a ver si sale 7. Veamos si sale 7. A ver, dijo un ciego. 14, 18. Sí, sale 7. Muy bien, me salió 7. Y ahora te pregunto, ¿el 7 que me ha salido es múltiplo de 7? Claro, el 7 que me ha salido es múltiplo de 7, ¿no? O es divisible por 7. ¿Ya vieron? Es divisible por 7. Por lo tanto, ya hemos comprobado la divisibilidad por 7. Por eso que hemos explicado, la divisibilidad por 7 a comparación del resto, ¿sí? A comparación del resto, es un poquito más especial. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo así, ¿no? Colocando 1, 3, 2, 1, 3, 2. Los tres primeros con positivo y los otros tres con negativo, comenzando desde la derecha hacia la izquierda. Ya está. Entonces, esto es cuestión de que lo practiquen. Y justamente acá hemos visto un ejemplo donde se cumple la divisibilidad por 7. Vamos a ver más. Divisibilidad por 3. Ya, bueno, la del 3 es fácil. ¿Qué dice la regla? Para que un número sea divisible por 3, la suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 3. ¿No? Es una de las más sencillas de hacer. ¿Cuándo se dice que un número es divisible por 3? Cuando la suma de las cifras es múltiplo de 3. Igual funciona para el 9, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. Igual funciona para el 9. Veamos. El ejemplo número 6. ¿Cuándo será divisible por 6? A ver, ¿es el número 6? No, el número 7, perdón. ¿Cuándo será divisible por 3? Perdón. Cuando la suma de las cifras es múltiplo de 6. Por ejemplo, 5, 1, 8. Sí, 518.260 y... A ver... Ya, 262. A ver, muy bien. Vamos a comprobar si ese número realmente
es múltiplo de 3 o es divisible por 3. Es divisible por 3. Y vamos a comprobar por qué es divisible por 3. ¿De acuerdo? Porque si yo sumo las cifras, o sea, voy a sumar 5, vamos a ponerlo eso por abajo, mejor, ¿sí? Porque si yo sumo 5 más 1 más 8 más 2 más 6 y más 2 al final, vamos a ver, ¿cuánto me saldría toda la suma? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me saldría toda la suma? 24. ¿Cuánto me sale? 24. ¿Y 24 es divisible por 3? Claro, porque si yo divido 24 entre 3, me sale exacto, ¿no? Es divisible por 3. Ya está. Ya hemos comprobado. Igual funciona para el 9. Igual funciona para el 9, que también lo vamos a ver por acá. ¿Sí? Voy a poner de una vez la del 9, ¿sí? Para la del 9 funciona idéntico. También la suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 9. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver un número que cumpla con esas características. A ver, vamos a colocar 1, 6, 2. Ya está. Correcto, vamos a ver. ¿Será divisible por 9? Vamos a sumar las cifras. Sumamos las cifras. 1 más 6 más 2. Todo el rollo, ¿no? Tenemos que hacer todo. 1 más 6 más 2 más 4. ¿Sí? Déjense cuenta, muchachos. Y la suma de todo ello, ¿cuánto me da? ¿Quién me dice? Muy bien, 18. 18 es divisible por 9, claro que sí. Porque si tú lo divides, te sale exacto. Ya hemos encontrado la divisibilidad por 9. Ahora viene la divisibilidad por 11, ¿sí? La divisibilidad por 11, que es una divisibilidad que es fácil. Antes, en la época antigua, la divisibilidad por 11 de la del 7 eran horribles. Pero ahora es un poco más sencillo, ¿no? ¿Cuándo un número es divisible por 11? Cuando se le va a hacer lo siguiente, miren. Se le va a hacer lo siguiente a estos numeritos. Observemos. Veamos. ¿Cuándo será divisible por 11? Es muy parecida a la divisibilidad por 7, pero es más fácil. Para que un número sea divisible por 11, se debe cumplir lo siguiente, que el número se le va a colocar signos más, menos, más, menos, más, menos de derecha a izquierda. Y si el resultado de eso te sale un múltiplo de 11, es múltiplo de 11, ¿no? Obviamente. Ahora, yo le digo una cosa muy cierta. Casi el 98% de números que son divisibles por 11, el resultado final de esa operación te sale 0. ¿Sí? Y si sale 0 es múltiplo de 11, porque el 0 es múltiplo de todos los números, ¿no? Mayormente sale 0, ¿sí? Mayormente. Hay casos que no sale 0, pero hay casos que sí. Vamos a ver en este número. A ver, en el número 518. Vamos a ver si me sale eso. Será... tenemos que colocar otro número acá, que sea múltiplo de 11. Ya está. Tenemos ese número de acá. Vamos a ver si realmente ese número es múltiplo de 11 o no lo es. Ponemos 1, 3, 2, 4, 6, 2. Ya está. Tenemos ese numerito que está ahí.
Lo pueden observar ustedes bien bonito, ¿está? Ya está. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, nada, solamente lo vamos a operar. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarle más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y eso sería todo lo que se tiene que hacer en ese numerito. Muy bien. Vamos a colocar así. Más. A ver, vamos a ver. Estoy colocándole todo el adorno. Aquí también más. Y aquí también más. Ahí está. Y en el otro menos. Listo. Muy bien, vamos a colocarle acá sus adornos. Ahora sí. Entonces, como les mencioné, para que un número sea divisible por 11 debe cumplir esa regla. Más, menos, más, menos, más, menos. Y yo lo voy a escribir de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? De derecha a izquierda. Y vamos a ver. Primero hago todos los positivos. O si no, también lo hago tal como está. Depende. Yo sugiero que primero hagan todos los positivos. Sugerencia. Ponemos 2 más 4 y más 3. Miren, esos tienen positivo, ¿no? El 2, el 4 y el 3 tienen positivos. Y ahora pongo los negativos. Menos 6, menos 1 y menos 2. No importa el orden, pero yo sé que son negativos. ¿Cuál sería el resultado de operar todo eso? 0. 0. Y como les dije, ¿no? El 98% de números que son múltiplos de 11, cuando le hago ese criterio, me va a salir 0. Y por lo tanto digo que es divisible por 11. Es divisible por 11. ¿Por qué? Porque el 0 es divisible por 11. Bueno, en sí es divisible por todos, ¿no? Pero usando la regla justamente conseguí eso. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser mi parte teórica. ¿Sí? Eso vendría a ser mi parte teórica. Ya está. Divisibilidad compuesta, eso también ya lo hemos visto la clase pasada. Y ahora sí vamos a arrancar justamente con el ejercicio que quedó pendiente la vez pasada. Aunque valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a buscar el ejercicio. Vamos a buscar el ejercicio. Claro, la clase pasada habíamos visto y nos habíamos quedado justamente en el último, ¿no? En el último. Y en ese último lo vamos a poner acá justamente para que puedan ustedes... Ya está. Muy bien. Entonces, la clase pasada habíamos llegado hasta acá. Y dijimos que íbamos a continuar en esta clase, ¿no? Muy dice, un número al ser dividido entre 7 deja como residuo 2. Y al ser dividido entre 11 deja como residuo 6. Calcula el residuo de dividir dicho número entre 77. Ya, para eso tenemos que hacer un análisis. ¿Qué análisis le vamos a hacer? El siguiente. A ver. Muy bien. Primero tenemos que hacer la división. Hay dos tipos de división. Y no sé si ustedes se acuerdan en primaria cuando les enseñaron eso. ¿Cuáles son los dos tipos de división que existen? Una división por defecto y una división por exceso. Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué división es la que usan comúnmente? ¿La división por defecto o la división por exceso? Por defecto. Por defecto, claro. La división común y corriente, ¿sí? La que ustedes han observado toda su vida, esa división común y corriente, ¿de acuerdo? Esa división común y corriente se llama división por defecto, ¿no? Y la división que casi no se usa es la división por exceso. ¿Y cómo funcionan ellas? A ver, vamos a ver. Imagínate que yo tengo, no sé, 13 entre 5, ¿sí? 13 entre 5. Vamos a ver, 13 entre 5. Lo vamos a dividir entre 5. Muy bien, dividimos. 5, ¿por qué número te da 13? Ninguno, pero yo puedo colocarle 5 por 2, ¿no?
5 por 2, ¿cuánto me da? 10. Es el más próximo. Correcto. Muy bien. Y ahora vamos a restar. Si lo restamos, ¿qué obtenemos? ¿Cuánto me sale la resta? 3, ¿no? Correcto, muy bien, todo normal. Esa es la división común y corriente. Busco un número que se aproxime al 13, ¿no? En ese caso sería el 5 por 2 es 10, es el más próximo. Y de ahí te da mi residuo. Eso lo sabemos. Esa es la división común y corriente. Ahora, ¿cómo será una división por exceso? Escribo 13 igualito entre 5. Hasta ahí todo igual. Todo es lo mismo que hemos visto en toda la vida. Pero la división por exceso tiene una diferencia. Les explico. ¿Por qué se llama división por defecto? Porque yo voy a buscar un número que se aproxime, ¿sí? Que se aproxime al 13. Pero no va a ser mayor que 13. Tiene que ser menor que 13. Entonces voy a buscar un número que se aproxime al 13 o sea 13. En ese caso se llamará por defecto. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo voy a operar va a ser menor. Va a ser menor al número que aparece en el dividendo. En este caso el 13. Acá, por ejemplo, hemos buscado una cantidad que se aproxime a 13, pero que sea menor. Entonces, cuando es menor, esa cantidad que se aproxima al 13 se llamará por defecto. Pero cuando la cantidad es cuando la cantidad es mayor al número que está acá, el dividendo, se llamará por exceso. ¿Cómo es eso, profesor? Yo voy a multiplicar a 5 por un número que supere al 13, pero que a la vez sea el menor posible. O sea, me puede decir, profesor, pero 5 por 20 supera 13, 5 por 40 también supera 13, claro. Pero busca el primer número que multiplicado por 5 supere al 13. ¿Cuál sería ese número? Por 3. 5 por 3, ¿qué me da? 15. Claro, y profesor, ¿no puede ser uno antes? No, porque 5 por 2 te da 10 y no lo supera. Entonces se llamará por exceso cuando el número o la cantidad que yo encuentro para compararla con el 13 es mayor a ella. En ese caso es el 15. Y a su vez tiene que ser la menor posible, ¿no? O sea, no puedo buscar un número mayor que 3, tiene que ser un número, el 3 exactamente. Porque si fuera el 4, el 5, lo superan, ¿sí? Pero tengo que buscar la que no lo supera. O sea, la que lo supera, pero que sea la menor cantidad a la vez. 13 y 15, muy bien. Entonces, 13 menos 15, ¿cuánto es? Menos 2. Muy bien, usando la ley de signos, me da menos 2. Profesor, pero a mí nunca me han enseñado que va con negativo lo que va restando. En la división por exceso sí va con negativos. En la división por exceso sí va con negativos. ¿Sí? Ahora entienden por qué razón en el colegio no te enseñan la división por exceso. ¿Por qué? Porque sería muy complicado. Imagínense que yo les diga, a ver, quiero que dividas por exceso. De verdad tu vida sería hecha a cuadritos. Hasta para uno mismo sería hecha a cuadritos. Por eso es que uno divide por defecto, que es más fácil, ¿no? Ya. Y mira, profesor, ¿y para qué hizo todo esto? Ahorita van a ver por qué razón. Porque justamente vamos a analizar un hecho que es trascendente en el problema, muy trascendente. ¿Sí? Aquellos que no han asistido a la clase de hoy, de verdad se han perdido de bastante información. Muy bien, entonces tenemos el 13. ¿Cómo lo puedo expresar yo usando el algoritmo de la división? Como 5 por 2 más 3, ¿no? Claro, si yo multiplico 5 por 2 y le sumo 3, me va a dar 13, ¿no? Claro, 5 por 2, 10 más 3, 13, correcto. Y en el exceso, ¿cómo haría? Multiplico, igualito, 5 por 3 menos 2. ¿Se han dado cuenta de lo que ha ocurrido? ¿Qué he hecho yo? Mira, el 5
lo he dividido, lo he multiplicado por el 2, que es el cociente, ¿no? Divisor por cociente, y le sumé el residuo y obtuve el dividendo. O sea, el número 13, el número en cuestión que se tiene que dividir. ¿Ya está? Y acá lo mismo, he multiplicado 5 por 3, pero le puse su residuo. Como su residuo es negativo, le coloco menos 2. 5 por 3, 15, menos 2, 13. Cumplen. Los dos cumplen con el algoritmo de la división. Pero a su vez, yo puedo hacer esto, mira. Yo puedo hacer esto. Yo les digo una cosa. Si yo lo divido entre 5, 5 por 2, sí o no que será múltiplo de 5. Cuando yo divido a algo entre un número, yo puedo decir que es múltiplo de ese número, pero con su residuo. A ver, en español, 13 va a ser igual a ¿cuánto? Mira lo que voy a hacer. Yo puedo decir que 13 es múltiplo de 5 más 3. ¿Sí? O sea, toda esta parte de la multiplicación lo convierto como múltiplo de 5. ¿Y por qué eligió al 5? Porque lo estoy dividiendo entre 5. O sea, profesor, y si yo lo divido entre 15, ya, será múltiplo de 15. Si yo lo divido entre 40, será múltiplo de 40. Lo divido entre 7, será múltiplo de 7. Entonces, al 13 yo lo puedo expresar como múltiplo de 5 más 3. Al 13 de ahí lo puedo expresar como múltiplo de 5 más 3. Y en el otro lado, al otro múltiplo, ya por exceso, ¿cómo lo podría expresar? A ver, ¿quién me dice? Gracias. Sería múltiplo de 5. Múltiplo de 5 menos 2. ¿Se dan cuenta? Justamente el número que está dividiendo, ¿sí? El número que está dividiendo al número mayor que están viendo ustedes, es el número 5, lo puedo expresar al 13 como múltiplo de 5 más su residuo que es 3. Como también lo puedo expresar al 13 como múltiplo de 5 menos su residuo que es 2. Entonces, yo les digo una cosa. Olvídense del signo por un momento. Si yo sumo el 3 con el 2, ¿qué me da? 3 más 2, ¿cuánto es? ¿Y qué se dan cuenta? Que la suma de esos residuos, sin importar el signo, me tiene que dar el múltiplo. O sea, ¿se va a cumplir para todos? Sí. Si yo tengo mi división por defecto y por exceso, los residuos de ambos sumados, sin importar el signo obviamente, va a ser igual al múltiplo. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos visto ahora es justamente para poder demostrar esta parte de acá. Ahorita vamos a ver ejemplos y vamos a resolver este problema que en verdad va a resultar demasiado sencillo y lo van a ver ahora. Muy bien, muchachos, volvemos en la siguiente parte de nuestra clase, ¿sí?